Bienvenidos a Perceptalia. Hoy nos metemos de lleno en una de esas preguntas, bueno, que te pueden dejar pensando horas, o quizá toda una vida. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Es que es la pregunta, ¿no? La fundamental. Toca la raíz misma de todo. Y ha estado ahí, yo creo, desde que empezamos a mirar el cielo y a preguntarnos no solo cómo son las cosas, sino ¿por qué? Filósofos, teólogos, científicos, todos le han dado vueltas. Exacto. Y no hablamos de por qué existe, qué sé yo, esta mesa o el árbol de afuera. Es mucho más grande, porque hay un universo completo, con sus galaxias, sus leyes, nosotros. ¿Por qué todo esto en lugar de, pues nada? ¿Un vacío total? ¿Pudo haber sido así? Esa posibilidad es lo que la hace tan vertiginosa. Hoy no vamos a resolverla, sería un poco ambicioso. Más bien, la idea es explorar juntos algunas respuestas que se han dado, las más influyentes, digamos. Y los problemas que encontraron, claro. Claro, y cómo conecta todo eso con lo que sabemos hoy o creemos saber desde la ciencia. Sí, entender mejor la pregunta en sí, su peso y quizá qué nos dice sobre nuestra propia necesidad de encontrarle sentido a las cosas. Así que bueno, empecemos a desenredar esto, con una pregunta tan enorme, ¿por dónde se empieza? Pues podríamos empezar por algo muy humano, casi un instinto, buscar razones. Oyes un ruido, buscas qué lo causó. Ves algo complejo, un edificio, y asumes que hubo un plan, un arquitecto. Leibniz le puso nombre, el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente suena muy lógico, ¿no? Básicamente que todo tiene que tener una explicación. Una razón para ser como es y no de otra manera. Parece de sentido común y obvio, pero ¿se puede aplicar así, sin más, al universo entero? O sea, el universo como un todo, ¿necesita una razón para existir? Esa es justo la movida que hicieron muchos filósofos clásicos. Pensaron, si todo dentro del universo parece necesitar una causa, una razón, ¿no debería el universo entero necesitarla también? Y bueno, de ahí salieron estos argumentos, los cosmológicos, que intentan como rastrear la cadena de causas hasta el origen. Ah, como las vías de Tomás de Aquino. Recuerdo una que se fijaba en el movimiento, en que las cosas cambian, pero necesitan algo que las mueva primero, como las fichas de dominó, ¿no? Justo esa es la idea del primer motor. Aquino decía, vemos que todo lo que se mueve es movido por otro, pero esta cadena no puede irse así al infinito para atrás, porque si no, pues nunca habría empezado a moverse nada. Tiene que haber algo al principio, algo que mueva sin que nadie lo mueva a él, una fuente original. Y había otra vía parecida, la de la causa eficiente, ¿verdad? Que todo lo que existe fue causado por algo más. Nada se causa a sí mismo. Precisamente, observamos cadenas de causa y efecto por todos lados. Si quitas la causa, pues no hay efecto. Aquí no argumenta que tiene que haber una primera causa, una que no sea causada por nada anterior y que origine toda la cadena que sigue. Entiendo. Pero quizá la vía más potente para nuestra pregunta de hoy es la de la contingencia. La contingencia. Eso se refiere a que las cosas podrían no haber sido, ¿no? Yo podría no estar aquí, esta mesa podría no existir. Como que nuestra existencia no es obligatoria. Exacto. Vemos que las cosas empiezan a existir, dejan de existir, cambian. Son contingentes. Pueden ser o no ser. Aquino y otros antes que él razonan así. Si todo fuera contingente, si todo fuera solamente posible, entonces podríamos imaginar un momento en que nada existiera. Absolutamente nada. Claro, Pero si alguna vez hubo nada absoluta, ¿cómo pudo surgir algo? De la nada, nada viene, decían los clásicos. Sí, si no hay nada, no hay ni siquiera potencial para que algo empiece. por lo tanto, concluye él, debe existir al menos un ser que no sea así, que no sea contingente, sino que sea necesario. Algo que exista por su propia naturaleza, o sea, cuya esencia misma implique que existe. Algo que simplemente no puede no existir. El famoso ipsum esse subsistens, el ser que es por sí mismo. Es un argumento fuerte. También está el argumento Kalam, que viene de la filosofía islámica y que hoy se usa mucho. Ese se enfoca más en el comienzo del universo, ¿cierto? Sí, la lógica es bastante directa.
Premisa 1, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Premisa 2, el universo comenzó a existir. Aquí se apoyan en que un pasado infinito es raro y en la evidencia del Big Bang. Y la conclusión es premisa 3, por lo tanto, el universo tiene una causa. Todos estos argumentos, aunque van por caminos distintos, apuntan a lo mismo, una realidad fundamental, necesaria, que explique por qué tenemos este universo contingente y no la nada. Suenan muy ordenados, casi como demostraciones. Pero claro, aquí es donde la filosofía se pone interesante. Las objeciones. ¿De verdad podemos estar tan seguros de que todo necesita una causa? ¿O de que el universo tuvo un comienzo que necesita explicación? Ahí entran los escépticos. David Hume, por ejemplo, nos bajó un poco de las nubes de la certeza. Dijo, cuidado, lo que vemos no es una conexión necesaria mágica entre causa y efecto. Solo vemos que una cosa sigue a la otra, siempre. Es costumbre. O sea, vemos caer la ficha A y luego la B, pero no vemos la fuerza invisible que obliga a B a caer. Y Hume diría que podemos imaginar perfectamente algo apareciendo de la nada sin causa. Si no es contradictorio pensarlo, ¿por qué tendría que ser imposible en la realidad? Exacto. Eso ya, de entrada, debilita la primera premisa del Kalam y la idea misma de que todo debe tener una causa. Y luego, Bertrand Russell, ya en el siglo XX, fue todavía más directo. Cuestionó la idea misma de un ser necesario. ¿Cómo? Dijo que la necesidad es algo lógico, como que los triángulos tienen 3 lados. Pero eso no aplica a la existencia de las cosas. Para Russell, el universo podría ser simplemente un hecho bruto. Un hecho bruto. O sea, existe y ya está. Punto. No hay un porqué más allá. Recuerdo su analogía famosa. Decir que el universo necesita una causa porque sus partes la tienen es como decir que la raza humana tiene una madre porque cada persona tiene una madre. Es una falacia de composición, ¿no? Es una crítica muy fuerte, sí. ¿Por qué tenemos que extender las reglas que vemos dentro del sistema a todo el sistema mismo? Kant también advirtió de esto. Usar conceptos como causa más allá de los límites de nuestra experiencia posible es un salto que no está justificado. Y eso de que la existencia no es una propiedad como ser rojo o ser grande. Exacto, Kant decía que confundimos las cosas. Existir no es una característica más, es el hecho de que algo esté ahí. No añade nada a su concepto. Vale, entonces estos argumentos clásicos, aunque son elegantes, tienen problemas serios. ¿Es válida la idea de causalidad universal? ¿Podemos hablar de un ser necesario? ¿No estamos aplicando mal nuestras categorías mentales? Parece que la respuesta no era tan fácil. Definitivamente no. Y las críticas siguen. Si decimos que Dios es esa causa primera o ese ser necesario, pues la pregunta rebota. ¿Y Dios? ¿Cuál es su razón suficiente? Si decimos que no la necesita, ¿por qué la necesita el universo? Claro. Y si decimos que siempre existió, no volvemos a meternos con el problema de un infinito hacia atrás, algo que justo algunos argumentos querían evitar. Parece que poner a Dios en la ecuación no elimina el misterio del todo, ¿sabes? Solo lo mueve un paso más atrás. Entendido. Hemos visto los intentos de explicar el algo buscando una causa o razón última. Y las críticas, que son bastante fuertes. Pero, ¿qué hay del otro lado de la moneda? ¿Qué es esa nada con la que comparamos el algo? ¿Se puede siquiera pensar en la nada absoluta? Esa es otra beta fascinante. Parménides, uno de los primeros filósofos griegos, dijo algo que te deja pensando. El no ser no es. No puedes ni pensarlo ni hablar de él, porque en cuanto lo intentas ya lo conviertes en algo. Un concepto, una idea en tu mente. Pensar es siempre pensar en algo. Suena un poco a trabalenguas, pero tiene su lógica. ¿Cómo te imaginas un vacío total? Ni siquiera espacio vacío, ni leyes físicas, ni potencial para nada. Es difícil. Filósofos más modernos, como Heidegger o Sartre, los existencialistas, abordaron la nada no tanto como un problema lógico, sino como una experiencia humana. Hablaban de la angustia, la Angst. La angustia existencial. Sí, decían que no es miedo a algo concreto, sino esa sensación que a veces tenemos que nos revela lo frágil que es todo. La posibilidad de que todo, nosotros incluidos, podría no ser. Es como asomarse al abismo de que las cosas simplemente son, pero podrían no haber sido. La contingencia pura.
Ya veo. La nada no como un vacío allá afuera, sino como esa sombra, esa posibilidad de no ser que siempre acompaña a lo que sí es. Y ahora, la ciencia moderna, porque sí hemos oído hablar de eso de un universo surgido de la nada. ¿Qué hay de eso? Sí, y aquí hay que ser súper precisos. Cuando físicos como Lawrence Krauss hablan de nada, no se refieren a la nada absoluta de la filosofía. Se refieren a lo que llaman el vacío cuántico. El vacío cuántico, que irónicamente no está vacío del todo, ¿verdad? Exacto. Según la física cuántica, el espacio que parece vacío está en realidad lleno de campos cuánticos que están siempre fluctuando, con una energía mínima pero constante. Es como un mar hirviendo de potencialidad. Y de ahí pueden salir cosas. De ese vacío pueden surgir partículas virtuales espontáneamente, todo el tiempo. Y en teoría, bajo condiciones extremas, como las del Big Bang, podrían surgir incluso partículas reales, estructuras. Entonces, la idea sería que las propias leyes de la física, actuando sobre este vacío cuántico, pudieron haber generado el universo que vemos sin necesitar una causa externa, un creador. Esa es la propuesta de algunos físicos, sí. Pero, como señalan otros físicos y también filósofos, gente como Sean Carroll, por ejemplo, esto realmente no responde a la pregunta filosófica de fondo. ¿Por qué no? Porque explica cómo el universo pudo evolucionar a partir de un estado cuántico que ya existía, y siempre y cuando ya existieran las leyes de la física, la mecánica cuántica, la relatividad. Claro, pero sigue sin explicar por qué existen esas leyes en primer lugar, o por qué existe ese campo cuántico con energía. La nada de la física cuántica sigue siendo un algo, ¿no? Y bastante complejo. Tiene estructura, sigue leyes, tiene energía. Precisamente. La física es increíblemente buena explicando cómo funciona y cómo evoluciona el universo una vez que hay algo. Pero no aborda realmente el porqué último de la existencia de ese algo, llámalo campo cuántico, leyes, lo que sea, en lugar de la nada absoluta, la nada filosófica. Describe el cómo del ser, pero no el porqué del ser. Y además están estas ideas todavía más especulativas, como lo del multiverso, ¿no? La idea de que nuestro universo sea solo uno de muchísimos, quizá infinitos. Eso ayuda a responder la pregunta. Pues, más bien la desplaza, ¿cómo crees? Si nuestro universo salió de un multiverso, bueno, ¿y de dónde salió el multiverso? Además, ahí ya entramos en un terreno donde es muy difícil comprobar las cosas. Si no podemos observar otros universos, ¿estamos haciendo ciencia o metafísica? Es un debate fuerte, incluso entre los mismos físicos. Vaya, parece que ni la filosofía clásica con sus argumentos, ni la física de vanguardia con sus modelos nos dan una respuesta final, cerrada. Quizás, como decían algunos críticos, el problema está en nuestra propia terquedad, en buscar una razón suficiente para todo. Hay una corriente filosófica más reciente, asociada a Quentin Meillassoux, que propone justo eso. Quizá deberíamos abandonar el principio de razón suficiente. Él argumenta a favor de la contingencia radical. ¿Contingencia radical? ¿Qué significa eso? Que no solo las cosas que existen son contingentes, podrían no haber sido, sino que quizá las propias leyes de la naturaleza también lo son, podrían cambiar, sin razón alguna. Eso sí que es radical. Aceptar que el universo simplemente es como es, sin una necesidad oculta, sin una razón última. Es casi como el hecho bruto de Russell, pero llevado al extremo. Es una posibilidad, que marea un poco, sí. Nos devuelve a la pura facticidad, al simple hecho de que las cosas son. Y quizá, si no hay una respuesta objetiva y final allá afuera, la clave esté más cerca, en nuestra propia experiencia subjetiva del ser. Pensadores como Alfredo Rubio, por ejemplo, parten de la certeza más inmediata que tenemos: yo existo. Reconoce la contingencia, claro, el hecho de que podría no haber existido, pero en lugar de vivirlo desde la angustia, lo vive desde el asombro, desde la gratitud por el simple hecho de ser. Una especie de humildad óntica, la llama él. Una aceptación gozosa de la existencia, justo porque es como un regalo inesperado, no algo lógicamente necesario. Me gusta esa perspectiva, fíjate. Le da un giro diferente. Hemos hecho un viaje,
desde argumentos lógicos buscando una base firme, pasando por las dudas de los escépticos, explorando la idea de la nada, viendo qué dice la ciencia y cuáles son sus límites, hasta llegar a esto, aceptar la contingencia radical o encontrar sentido en la propia experiencia de existir. La pregunta, ¿por qué hay algo en lugar de nada?, sigue ahí, abierta, resonando. Quizás su valor no está en ser resuelta como si fuera un problema de matemáticas que tiene una solución única. Tal vez, como decían algunos filósofos, la pregunta funciona más como una invitación a maravillarnos. Podría ser. El simple hecho de que podamos hacernos esta pregunta, ¿no?, de que exista un universo capaz de pensar sobre sí mismo a través de nosotros, eso ya es profundamente asombroso. Exacto. Quizá la respuesta no sea una fórmula, sino más bien una actitud, la de vivir con curiosidad, con humildad ante lo enorme que no entendemos, y sí, quizá con cierta gratitud por este regalo improbable y tal vez inexplicable de la existencia. Bueno, esto fue Perceptalia, una exploración intensa de una pregunta que nos confronta con el misterio último. Esperamos que algo de esto haya encendido la chispa de la reflexión. Y tal vez, para seguir pensando. La pregunta no es solo ¿por qué hay algo?, sino ¿por qué este algo que existe tiene esta capacidad increíble de asombrarse, de buscar sentido, de hacerse preguntas como esta? ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza misma de la realidad? Ahí lo dejamos, para la próxima conversación.